Tito capítulo 2. Cuando lo tengan me lo comunican con un amén. Amén. Tito capítulo 2, vamos a leer 3 versículos, versículos 3, 4 y 5. Me siguen con su vista. Y la palabra de Dios dice así, versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Padre, te damos las gracias por lo bueno que eres con nosotros, Padre. Permitirnos estar en tu casa, adorarte, alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos en esta hora, Padre, que hables a nuestras vidas, que nos permitas seguir aprendiendo el plan que tú tienes para la familia, Señor. Te pido, Padre, que hables a nuestros corazones y que nos permitas, Señor, poder hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, Padre, que no nos endurezcamos al Espíritu Santo y que no dudemos, Señor, en que las cosas que tú nos pides que cambiemos, Padre, son las mejores. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A ver cuántas hermanas hay acá. Ay, solo como 5, y quiero un amén. El tema de esta mañana es el plan de Dios para la mujer. Y no quiere decir que Dios no nos va a hablar a nosotros, porque Dios, su palabra es perfecta y se aplica a cualquier situación y a todos los géneros. Pero quiero enfocarme en esta mañana, hermanos, en lo que Dios necesita decir a cada uno de nosotros. Cuando habla de los ancianos, no se refiere solamente a las personas de mayor edad, sino se refiere a de que cada uno, sea cual sea nuestra edad, siempre hay personas más pequeñas que nosotros. Desde que nacemos, siempre hay alguien que es más pequeño que nosotros. Somos más adultos que ellos. Por lo tanto, nosotros debemos de dar ejemplo. El apóstol Pablo está escribiendo a Tito. Tito se encuentra en la isla de Creta. Creta está al norte de Grecia, entre Siria y Grecia, y se menciona de que está llena de llanuras o de valles, y que también Creta es la antigua Filistea que se le conocía. En pocas palabras, los cretenses son descendientes de los filipenses, de los filisteos, perdón. Entonces, el apóstol Pablo escribe a Tito un encargo, y el encargo que el apóstol Pablo hace a Tito es que establezca ancianos en diferentes lugares para que ellos puedan enseñar y dar ejemplo. El libro de Tito, hermanos, solamente tiene 3 versículos, 3 capítulos, y esos 3 capítulos nos habla y nos enseña a ancianos, a hombres, a mujeres, a jovencitas, a jóvenes y a esclavos. En ese tiempo en Grecia, todo ese continente estaba gobernado por el Imperio Romano, todos eran esclavos. Y lo que el apóstol Pablo hace, hermanos, es que el apóstol Pablo empieza a pedir que desde la iglesia se pueda vivir lo que la iglesia cree. De que la iglesia se pueda poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Porque en Creta tenían un dicho para los cretenses. Y ahí en el capítulo 1, en el verso 12, tú lo puedes ver. El apóstol Pablo le dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Así era como los de Grecia tenían a las personas de Creta. Pero no solamente eso, no era que lo decían, sino que era cierto. Mira el versículo 13, perdón, dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. ¿Y qué era lo que estaba pasando, hermano? De que este grupo, esta comunidad de Creta, eran de esa forma como los tenían llamados: mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Eran así. Y el problema era de que los mismos cristianos se estaban convirtiendo así.
Pablo dice, no, eso no puede ser así. La palabra de Dios dice que debemos ser nosotros de ejemplo para ellos, porque si no es mentira lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, el apóstol Pablo le pide a Tito de que empiece a dar directrices, empiece a enseñar. Y en el capítulo 1, si tú sigues leyendo, él empieza a decir que los ancianos empiecen a someterse a los hombres, pero luego sigue con las mujeres, luego sigue con las hermanas. Y es algo que les decía, todos podemos aprender de eso. El versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. El primer punto, hermanos, que quiero tocar es aceptarse a sí mismas. ¿Por qué? Es tan difícil hoy en día, hermanos, el que uno pueda estar contento con lo que uno es. Tal vez con el físico que Dios nos ha dado, algunos queremos ser más guapos, algunos queremos ser más altos, otros queremos ser más bajos, otros queremos ser más flacos, otros queremos ser más gorditos, y estamos inconformes con eso. Y la liberación femenil, que no tiene nada de femenil, porque Pablo escribe esto, porque en ese tiempo las mujeres también se las llevaban de muy salsas. No solamente hoy en día, eso de la liberación femenil, hermano, eso es uno nuevo, viene desde Génesis. Entonces, lo primero que Pablo le dice es que las mujeres, dice, las ancianas asimismo sean reverentes, que se acepten tal cual son. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada día nos volvemos más viejos. Cada día usted puede ver tal vez que va saliendo una cana, va saliendo algo blanco en su cabeza, y eso está diciendo que usted se está convirtiendo más viejo. Tal vez está saliendo una patita de gallo y usted está diciendo, necesito una manita de gato. Eso está diciendo, hermanos, que nos estamos convirtiendo más viejos. ¿Y saben por qué? Es la ley del ser humano. Nace, crece, se reproduce, va a morir. No vamos a estar con la misma fuerza de juventud. Muchos quisiéramos ser como Moisés, que dice que iba subiendo la cumbre donde iba a morir, y dice que él se sentía con la misma fuerza de hace 30 años. Y tenía 120 años. Caleb también dice lo mismo, pero a lo que voy, hermanos, es de que necesitamos aceptarnos nosotros mismos. Ya no tenemos la misma agilidad que antes. Ya no tenemos tal vez la piel estirada como antes. Ya no tenemos la misma fuerza, pero lo que Pablo está diciendo es que aceptemos lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Si están saliendo esos pelitos blancos, si nos están saliendo patitas de gallo, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande porque muchas personas no llegan a esa edad. Agradece a Dios por la edad que tienes, hermano. Tal vez tú conoces a alguien que vivió cerca de ti, algún familiar tuyo, algún conocido, y que hoy tal vez está enterrado, tal vez está muerto. Y la misericordia de Dios es vigente en nuestras vidas. Pablo le dice, las ancianas sean reverentes, y cuando habla de ser reverentes, se refiere a ser apropiado o a ser propio. Uno de los sirvientes del templo, alguien que puede vivir como lo que es, a que se comporte tal cual es. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas hoy en día, hermano? De que hay señoras que ya son señoras y quieren vivir como que fueran muchachas de 15 años. De la misma forma los hombres tienen tal vez 40, 45 años y muchos dicen viejo coscolino, quiere andar como uno de 12, 18 años. Y lo que Pablo está diciendo es de que si tenemos la edad que tenemos, hermanos, que la aceptemos y que vivamos tal cual debemos de vivir. Porque ya no somos los mismos jóvenes, ya no somos las mismas jovencitas, pero necesitamos vivir tal cual es nuestra posición. Que se acepte tal cual es. Dice, también le dice, y esta frase, hermanos, dio como martillo en el clavo. Cuando dice, sean reverentes en su porte, mira la descripción. Dice, un lugar, una posición o una conducta, un semblante o una expresión de cara. Un semblante
Dice, un lugar, una posición, un semblante, una conducta o una expresión de cara. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nuestro físico va a ir cambiando. Nuestro físico y nuestro cuerpo, y que debemos comportarnos tal cual somos. Por eso Pablo le dice, las ancianas, acéptense tal cual son y compórtense tal cual son. Porque si se llegan a ver su expresión de cara, dice quiénes son ustedes. Entonces, Pablo lo que le dice, hermano, a Timoteo es que él pueda exhortar a las hermanas y que les diga que se comporte tal cual son. La madurez, hermano, tiene que ver con la aceptación de las cosas, la aceptación de nosotros mismos. Si nos aceptamos a nosotros mismos, nos evitaremos el hacer el trabajo de Satanás. ¿Por qué? Porque Pablo le dice que ellas se acepten tal cual son para que no estén inconformes con lo que no son. ¿Por qué empiezan las codicias? ¿Por qué empiezan que las personas empiezan a criticar a otras personas? Porque no están conformes con lo que tienen. Empiezan a hablar de que alguien compró un carro nuevo porque no está conforme con el que él tiene. Empieza a hablar de que alguien tiene una casa nueva porque no está conforme con lo que él tiene. Empieza a hablar de que una hermana tal vez está más flaca, otra más llenita y así, pero porque no está conforme con lo que él tiene. ¿A qué voy con esto, hermanos? De que empieza el desconformismo y empezamos a hacer el trabajo de Satanás. Cuando yo no me acepto tal cual soy, yo empiezo a ver los errores y las imperfecciones de otras personas. Empiezo a ver lo que él tiene, lo que ella no tiene, y empiezo a hacer el trabajo de Satanás. Mira lo que dice: no calumniadoras. Ahora, esta expresión, hermanos, y no estoy hablando solo para las mujeres, porque hombres también hay calumniadores, hay chismosos. Pero cuando habla de calumniadoras, hermanos, este término que usa Pablo aquí se refiere a Satanás. Fíjate, este término aparece 34 veces refiriéndose solamente a Satanás. Calumniador, acusador, ¿sabes? Dios sabe todas las cosas. Cuando estudiamos con el pastor hace 2 semanas acerca de los hijos cuestan con Job, él dice que en la lectura del capítulo 1 dice, el diablo fue a acusar, se presentó delante de Dios, fue a acusar a Job y le dijo, ¿no has visto tú a Job? Tiene esto, tiene el otro, lo fue a acusar. Era verdad, pero él lo estaba acusando. El trabajo del diablo es acusar. Apocalipsis dice el acusador de los hermanos. Ahora mira la descripción de esto. La descripción de acusar, la palabra griega es diabolos, que significa Satanás o diablo o acusador, y es falso, acusador. La referencia es a una persona que tiene inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en la actitud de las otras personas y a esparcir acusaciones y críticas. Significa echar a través o aquí y allá en sentido de vaivén, piedras o palabras, y por ello difamar mediante rumores o calumnias. La palabra implica malicia, incluso si lo que se dice es verdad. Se convierte uno en un chismoso. Aunque tú sepas algo que alguien hizo y tú se lo vas a contar a alguien, hermano, tú estás haciendo el trabajo del diablo. Aunque sea cierto. Tu trabajo no es ir a contárselo a alguien. Tu trabajo es ir a orar por esa persona. Porque nos estamos convirtiendo en acusadores. Aunque sea cierto, hermano, aunque lo que estemos hablando, aunque yo venga y cuente un problema de Ever y se lo cuente a Alejandro y le diga, fíjate que esto está pasando a Ever. Aunque yo se lo esté comentando a él y sea cierto, yo lo estoy haciendo en forma de chisme, porque tal vez él no me dio la autorización y yo no fui primero con él a levantarlo, a mostrarle mi apoyo. Y Pablo lo que le dice es que si se acepta a sí mismo no va a caer en la condenación del diablo, no va a caer en el trabajo que el diablo está haciendo. Pablo le dice de que sea alguien que se acepte a sí mismo, que se comporte tal cual es. Y saben algo particular de las cretenses, hermanos, no solo de los hombres, ellas también eran borrachas, como nosotros decimos. Decimos que el tomar era solo de los hombres, pero no. El tomar, miren lo que dice el versículo 3, no esclavas del vino. En ese tiempo,
existía el liberalismo y las mujeres también entraban duro a la jarra. Les gustaba doblar el codo. Entonces no solamente para los hombres. Y algo, hermanos, un estudio reveló de que un vicio en una mujer es más difícil de dejar que en un hombre. Un vicio en una mujer dice que es más difícil dejar que el de un hombre. Entonces, lo primero que Pablo le dice es de que debe de saber comportarse. No solamente las hermanas, todo cristiano debe saber comportarse, hermano. Aceptarnos tal cual somos. Si somos padres, comportarnos como padres. Si somos hijos, comportarnos como hijos. Si somos líderes, comportarnos como líderes. Si somos madres, debemos de comportarnos como madres. Esposas, hijas. Pero debemos de saber cuál es nuestra posición. Segundo, hermano, maestras del bien. Enseñando prioridades. En ese tiempo, hermano, también estaba, les decía, el liberalismo de la mujer. Y algo que ha sido común en nuestra sociedad hoy en día es de los divorcios. El que no me gusta y escojo otro, o no me gusta y escojo otra, total, hay para escoger. ¿Sabes? Pablo le dice a la mujer, le da una orden que en el libro de Efesios hemos encontrado que se le da al hombre. En el libro de Efesios dice: marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y decimos, no, el trabajo del hombre es amar a la mujer y ya, la mujer solamente tiene que someterse. Pero no es así. La mujer también tiene que amar al marido. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo, en ese lugar, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Las mujeres, si había alguien que le gustaba y él quería emparentar con ella, solo iba a hacer trato con el papá. Los emparentaban, se casaban, no importaba si a la muchacha le gustaba o no le gustaba, si lo amaba o no lo amaba, se casaba y ya. Y Pablo lo que hace es que le dice: la mujer tiene que hacer su trabajo en casa. Mira el versículo 4. El versículo 3 termina diciendo: maestras del bien, y luego dice que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sabes qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Que se está volteando la tortilla. Se está volteando la tortilla porque las mujeres deciden amar más a los hijos y dicen: no, si tú te quieres ir, vete, yo me quedo con mi hijo. O al revés: no, déjame a mi hijo y tú te vas, yo total no encuentro a otra que lo críe. Y el plan de Dios nunca ha sido ese, hermano. El plan de Dios es que tanto el hombre debe amar a la mujer como la mujer debe amar al hombre. Pero aquí Dios nos enseña prioridades. En Efesios nos enseña de que el hombre tiene que amar a la mujer. Y aquí nos enseña de que la mujer tiene que amar al hombre antes que a sus hijos. Y hoy en día tanto hombre como mujer han puesto primero a sus hijos. Dicen: no, mis hijos son primero. Hermano, estás en pecado. Si tú has dicho esas palabras, hermano, estás en pecado. Hermana, estás en pecado. Primero tiene que ser tu esposo. Primero tiene que ser tu esposa. Porque es la orden de Dios. Y te digo, es difícil llegar a esa conclusión. Es difícil llegar a esa aceptación cuando no hemos venido de un patrón que nos han enseñado eso. Cuando no nos han enseñado y no hemos tenido una escuela en casa, es difícil llegar a esa conclusión. Pero Pablo dice: ustedes deben enseñar. ¿Saben por qué? Si no, sus hijos van a hacer lo mismo. Hermana, si tú no amas a tu esposo, no te preocupes. Tu hija tampoco va a amar a su esposo y puede terminar en divorcio. Al igual tu esposo. Si no amas a tu esposa, no te preocupes. Tus hijos no van a aprender a amar a sus esposas. El trabajo de amar, de cariño, de cuidado se enseña en casa. Hay un libro que yo les decía a los estudiantes de seminario la otra vez, se llaman Los 5 lenguajes del amor. Y cuando yo les dije eso, se rieron. Dijeron: este ya va a empezar con sus inglés para enamorar, ¿cómo? Y no habla de eso. Se habla de los 5 lenguajes del amor porque habla de 5 tipos de formas en que las personas reciben y dan comunicación.
de cómo yo puedo recibir más afecto, porque tal vez me gusta el contacto físico, me gustan las caricias, de cómo yo puedo recibir más afecto porque me gustan las palabras, que me gusta que me digan cosas bonitas, de cómo yo puedo recibir más afecto porque me gusta que pasen más tiempo conmigo, de cómo yo puedo recibir más afecto porque me gusta que me regalen cosas, de cómo yo puedo recibir más afecto cuando hacen algo por mí. Son 5 lenguajes del amor. Hermano, tu hijo tiene uno de esos, tú tienes uno de esos, tu esposo tiene uno de esos. Y si tú, yo te invito a que lo puedas investigar, que puedas comprar el libro si es necesario. Algunos solteros ya lo hicieron. Pero hermano, te ayuda porque te ayuda a distinguir cómo son tus hijos, cómo puedes comunicarte con ellos. ¿Sabes por qué? Porque muchas mujeres no aman, no se identifican con sus hijos, no aprenden a conectar con ellos, porque al niño le gustan cosas que a la mujer no le gusta. Por eso no pasa tiempo con él. Dice, ay, que el papá pase tiempo con él. O al revés. A la mamá le gustan las cosas que al hijo y al papá no. Y el papá ya arrumbado viendo fútbol. No muestran amor, no muestran afecto. ¿Saben por qué? Porque no han aprendido a comunicarse. No han aprendido cuál es el lenguaje de amor del otro. Y cuando hablo de amor, hermano, se refiere a cosas no que me van a hacer feliz a mí, sino cosas que van a hacer feliz a mi esposa y a mi hijo. A eso se refiere Pablo. Pablo le dice a que le enseña a amar a su esposo y a sus hijos. ¿Sabes a qué me recuerda? A la descripción que da de la mujer virtuosa en Proverbios. Y no sé por qué llevo 2 semanas pensando en eso, en esa descripción que da Proverbios. Llevo 2 semanas pensando en las características que da a la mujer. Y le comentaba a mi esposa y le decía al pastor, ¿por qué no hacer un estudio detallado de cada palabra? ¿De qué significa? Porque Pablo aquí da rasgos y características específicas de la mujer virtuosa. Proverbios 31:11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. 31:15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus crías. 31:21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Una mujer que no le importan sus intereses propios, le importan los intereses de los demás. ¿Qué tal a ti, hermano? ¿Te importan más tus intereses? ¿Te importan más tú mismo que tu propio hijo, que tu esposa? ¿Te importa lo que a ti te gusta ver en televisión? ¿Te importa lo que tú quieres comer? ¿Te importa lo que tú te vas a vestir y no ellos? Es necesario cambiar prioridades. Por eso el tema del segundo punto es maestras del bien enseñando prioridades. Debemos de cambiar prioridades si no son así, hermano. Nuestras prioridades deben ser Dios, nuestra familia, esposa, esposo, hijos, iglesia, trabajo y todo lo que le quieras agregar. Pero si tus prioridades están al revés, Dios, hijos, están mal. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Este hombre, Gary Mao, cuenta varios testimonios en su libro. Y uno de ellos es que un hombre va de viaje con él y él iba a empezar a leer, porque es un hombre que le gusta leer bastante. Y dice que cuando se sentó, el compañero de viaje le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿A qué se dedica? Y él le dice, soy consejero matrimonial. Y él le dice, he querido hacer esta pregunta a muchas personas, pero no he podido durante 20 años. Dígame qué ha pasado con el amor. Y él le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le dice, estaba casado con mi esposa, duramos 5 años de noviazgo, nos casamos, esperamos 1 año, tuvimos un hijo y se acabó el amor. Y él le dice, ¿cómo así? Le dice, vino mi hijo y mi esposa se vierte toda en él. Le dice que él no sabe cómo es una enfermera 24/7. Está alarmada ahí por si el niño llora, si el niño le pasa algo, ella quiere estar ahí y no le dedica tiempo al esposo. Se divorciaron. Y este hombre dice, ¿qué pasa con el amor? Se acaba cuando los hijos llegan, son una maldición los niños, ¿no? Los niños son una bendición. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay prioridades dentro del hogar. Y necesitamos nosotros hacer eso. ¿Sabes cómo, hermano? En nuestras familias. Si tú dices, hermano, yo no tengo hijos, tienes a alguien, tal vez alguna amiga,
algún familiar que es menor que tú le puedes enseñar. Cuando tú eres mayor que alguien, tú tienes a alguien a quien enseñarle. Por eso les decía que se aplica a todas las edades. Dios es perfecto, Él nos ayuda a ser maestros. Nos ayuda a ser maestros en toda edad. Pero necesitamos nosotros enseñar. Pablo le dice, las ancianas asimismo enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay un video de un comediante que se llama Coco y su pandilla. Algunos de ustedes tal vez lo han visto. Pero este hombre saca dos personajes, tiene varios personajes. Uno es una mujer adulta, tiene otro de un perro, tiene otro de un pandillero. Pero empieza a hablar con el pandillero, según es su hijo, está actuando, y él empieza con la marioneta a hablar como pandillero y todo. Total de que al último le quiere empezar a hablar de Dios. Y le dice, hey, papá, no me hables de Dios. Y le dice, ¿por qué? Le dice, Dios te ama. Y le dice, tú me vienes a decir a mí y tu hijo que Dios me ama, cuando tú mismo no me has dicho a mí que tú me amas. Tú le andas diciendo a toda la gente en la iglesia, en la calle, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Y yo que soy tu propio hijo, nunca me has dicho que me amas. Hermano, el trabajo empieza en casa. Si nuestros padres no nos dieron palabras de afecto, si nunca nos mostraron amor, si no nos dijeron cuánto somos valiosos para ellos, no hagamos lo mismo con nuestros hijos. Si a nosotros nos destruyeron la vida, tal vez porque ellos no sabían, hermanos, no hagamos lo mismo con nuestros hijos. No les destruyamos la vida a ellos, porque ellos después se la van a destruir a sus hijos, si no tienen un buen ejemplo en casa. Pablo dice primero que nos aceptemos tal cual somos, y después que seamos maestros en prioridades. Tercero, hermano, maestros del bien para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y cuando habla de bien, hermano, se refiere a nuestra conducta, a nuestro actuar. Que nuestras obras vayan de acuerdo con lo que nosotros hablamos o decimos. Mira el versículo 5. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, muchas veces nos podemos ver en experiencias pasadas. Tal vez vemos jóvenes, tal vez vemos personas en el trabajo, que nos empiezan a contar, a decir qué es lo que están haciendo, y nos vemos reflejados en ellos. Decimos, yo pasé por ahí, y si alguien me hubiera dicho que yo no lo hiciera, yo no lo hubiera hecho, hermano. Tú puedes ser ese maestro para él. Tú puedes decirle y contarle tu experiencia. Ahora, hay muchos padres que no les cuentan sus experiencias a sus hijos, tal vez por vergüenza. Hermano, tú no sabes si eso le va a ayudar a él a evitar esas trágicas caídas que tuvimos. No pienso ocultarle nada a mis hijos. ¿Sabes qué hago al contarles las cosas? Mostrar la misericordia y el amor de Dios para conmigo. Él tiene poder para cambiar. Él puede restaurar nuestras vidas. Pero si nosotros nos quedamos con eso, hermano, no les advertimos, no les amamos. Y Pablo le dice, primero le dice que sean prudentes. Cuando habla de prudencia, hermano, se refiere a ser seguro, sano de mente, a que se domine a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión, tener la mente cabal, a ser prudente en su hogar, en la forma de hablar, tono de voz de ambos, saber de dónde y cuándo solucionar un problema, ser prudentes para pedir las cosas, ser prudentes a la hora de hablarles a nuestros hijos o castigarlos. Hermano, muchas veces no somos prudentes para hablarles a nuestros hijos. Y les decimos palabras tal vez que hieren sus corazones. Bruto, tonto, inútil, no sirves para nada. Mucha de la gente que está en la cárcel, que está en la calle, hermano, esas palabras crecieron oyendo. Mucha de la gente que ha recibido violencia doméstica es porque fue lo mismo que vieron en casa. Sus padres golpeándose, gritándose.
Y tristemente hay muchos cristianos así. Empiezan los pleitos y empiezan a volar los sartenes y lo que caiga. Y los niños oyen esas cosas. Hermano, si te vas a discutir con tu pareja, sé prudente, que no haya nadie. Que tus hijos no estén ahí, enciérrate en el cuarto, salte para afuera, pero que tus hijos no miren cosas así, porque en vez de amarlos los estás destruyendo. Debemos de ser prudentes para pedirles las cosas, no solamente a ellos, sino a nuestro cónyuge. No darles órdenes a nuestras esposas. Esposas, no mangonear a los esposos, no de gritarles y decir, ¡ay! Porque los hijos van viendo todo eso, hermanos. Los hijos van creciendo con eso. Y sabes, ser prudente, hermano. No solamente Pablo lo dice aquí, nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que seamos, Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Proverbios 31:26, lo que te decía de la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Debemos de sazonar nuestras palabras, hermano. Y les digo, venimos de contextos tal vez distorsionados, tal vez de que no recibimos nada de afecto. Las palabras que nos dieron fueron de herir, pero no lo mismo tenemos que hacer nosotros. Es hora de cambiar. Es hora de cambiar nuestras prioridades. Es hora de cambiar las palabras que nosotros damos. Luego sigue diciendo castas. Y cuando habla de castas se refiere a algo limpio, inocente, modesto, algo puro, algo sin culpa o religioso. En pocas palabras, que podamos ser transparentes, hermanos. ¿Sabes qué es lo común? Es que podamos ser alguien en la iglesia y otras personas en casa. Pero ¿sabes quiénes son los que salen dañados? Nuestros hijos. Ellos saben si nosotros somos sinceros o somos hipócritas. Si en la iglesia venimos a poner cara de santo y al llegar a casa somos los diablos y se van a esconder al cuarto para no estar delante de nosotros. Hay muchos niños que han crecido así, hermano, que su padre hablaba y salen temblando, se van a esconder, no quieren estar ahí. Y Dios lo que quiere, hermano, es que nuestros hijos puedan sentirse seguros en nuestro hogar. Sigue diciendo, alguien transparente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también las que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tal como somos nosotros serán nuestros hijos. Cuidar de la casa no es solo tenerla limpia, proveer lo que se necesita, es mucho más que eso. Es estar al tanto de cada uno de los miembros de la familia, ver sus necesidades, cuidar de ellos. El aseo de la casa, hermanos, aquí no, hermanos, no usemos esto de excusa para decir yo no tengo que hacer nada en casa. No usemos esto de excusa para decir el trabajo es de ella, yo llego a la casa, me acuesto y ya a ver tele. No, hermanos, el trabajo de la casa es de los dos. El trabajo de casa, el barrer, el trapear, el lavar trastes, te va a hacer menos hombre. Te va a hacer que le demuestras amor a tu esposa. Acuérdate, el amor no es lo que a mí me conviene, es lo que a ella le conviene. El pasar tiempo con mis hijos no me va a hacer menos hombre, me va a hacer demostrarle que me importa, que es alguien especial para mí. El aseo de la casa, ahí dice el versículo 5, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El apóstol Pablo nos da una norma de vida en estas características. Hermano, porque la gente de afuera está tratando de ver cosas en los cristianos para usarlas de excusas y decir, no voy a la iglesia. Son unos hipócritas. No viven lo que dice la palabra, no viven lo que creen. Y algo que Pablo está diciendo es de que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Y si se dan cuenta, él dice, empieza en casa. Empieza en casa. Y hermana, si tu esposo no lo está haciendo, empieza tú. Hombre, cabeza de hogar, si tú no lo estás haciendo y tu esposa sí, te debería de dar vergüenza. Porque tú eres el que tiene que dar el ejemplo.
Versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El capítulo 3 en el verso 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Qué nos está dando a entender, hermano? De que cada uno debemos de aceptarnos tal cual somos, de que cada uno de nosotros debemos de ocupar nuestro lugar, cada uno de nosotros debemos ser maestros de prioridades, enseñar las personas que están atrás de nosotros, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, a ser prudentes, a ser transparentes, a cuidar de nuestro hogar y a someternos unos a otros. El hombre se sujeta a Jesucristo, la mujer se sujeta al hombre, por consiguiente los hijos se van a sujetar a los padres. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, los esclavos se van a sujetar a sus amos, y luego sigue diciendo que toda la gente puede ver la obra y el amor de Dios cuando se practica estas cosas. Hermano, ¿qué cosas necesitamos cambiar? Tal vez no nos hemos aceptado a nosotros mismos, tal vez no hemos aceptado nuestra posición, tal vez queremos regresar el tiempo atrás donde éramos más ágiles, para que ya no hayan llantitas, para que ya no hayan patitas de gallo, para que ya no hayan pelitos blancos. Hermano, démosle gracias a Dios porque hemos llegado hasta este momento. Aceptarnos tal cual somos. Si no hemos instruido a alguien, no hemos sido maestros de alguien ni de nuestros propios hijos, hermanos, necesitamos hacer cambios. Si no hemos vivido prudentemente, no hemos hablado prudentemente, necesitamos empezar a hacer cambios. Y si no hemos cuidado de la casa como se debe, necesitamos hacer cambios, hermano. Necesitamos hacer cambios. ¿Sabes por qué? Porque la gente de afuera nos está observando, tus vecinos te están observando, tu familia te está observando, y si nada de estas cosas se ponen en práctica, el versículo 5 dice al final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si nosotros no practicamos nada de esto, no lo hemos hecho y no lo vamos a poner en práctica, hermano, la gente va a hablar de nosotros. La gente va a decir, es un hipócrita, no vive lo que cree. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que pienses un momento,